Muy buenas tardes. Como todos los eventos académicos organizados con el rigor que caracteriza a nuestro querido instituto, quiero agradecerle a nuestro querido amigo Carlos Colmenares por la invitación a este tan importante evento que constituye sin lugar a dudas el de mayor prestigio y reconocimiento a nivel de la colegiatura del instituto, a la doctora Débora, rectora de la seccional Cúcuta, por el reconocimiento en la acreditación de alta calidad de esta universidad y naturalmente a todos ustedes por estar aquí presentes, máxime pues que Colombia está jugando en estos momentos, ¿no? Voy a aprovechar básicamente para sentar dos hipótesis de trabajo sobre las cuales va a girar mi ponencia y que están obviamente contenidas en las memorias del documento, y es lo concerniente a la constitucionalización del derecho a la prueba. Yo creo que parte del discurso que nos planteó el doctor Giovanni esta mañana constituye sin duda el fundamento de todo lo que aquí se va a plantear, pero desde la órbita de nuestro sistema jurídico colombiano. Y para eso voy a sentar entonces una segunda premisa de trabajo. Una es la lectura que se tiene que hacer de la prueba en el contexto del Estado de Derecho, y otra la lectura que supone el derecho a la prueba en el contexto del Estado Social de Derecho. Para los estudiantes y para comprender el alcance de esta afirmación, pues básicamente uno es el escenario de protección en que se mueve la prueba en el contexto de las ritualidades garantizadoras o formas propias de cada juicio, y otra muy diferente cuando se dimensiona a la prueba a un nivel de derecho fundamental, que es lo que apunta a la nueva tendencia doctrinal, no solamente en Iberoamérica, sino en el mundo. Sobre esa base, entonces debemos entender que Colombia, a partir del año 91, adquirió el carácter de Estado Social de Derecho. Parte de ese discurso, que fue tratado con una dosis magistral alta, digna del maestro Ciro Angarita, está contenida en la sentencia T-406 de 1992 de la Corte Constitucional, a propósito de identificar los componentes que integran el Estado Social de Derecho, que son los que se desprenden en esta presentación. Es decir, un Estado Social de Derecho que tiene una dimensión de carácter cualitativa y una dimensión de carácter cuantitativa, y eso va a tener un efecto muy fuerte, especialmente desde la perspectiva de la concepción que se va a tener en relación con los derechos. Y la razón es muy sencilla, porque para los estudiantes, en el concepto de Estado Social de Derecho confluyen lo que tradicionalmente se ha conocido como el Estado Bienestar y, en segundo lugar, el Estado Constitucional Democrático. Un Estado de Bienestar que pregona por la salvaguardia y reconocimiento de derechos de las personas, las reivindicaciones mínimas para garantizar lo que conoce el proyecto de vida de cada uno de los individuos que integran la sociedad, y otro que apunta a un modelo de participación democrática, no solamente con los diversos mecanismos que prevé la propia Constitución, mecanismos de participación popular, sino más allá de ello, porque la Constitución, a partir de la comprensión del artículo primero, le da un carácter antropocéntrico a este Estado Social de Derecho. Reitero, para los estudiantes, esta concepción antropocéntrica está relacionada con la salvaguarda y protección de la dignidad humana. Y si uno revisa esa consideración de orden axiológico, pues entenderá por qué se le daba la prueba desde el contexto del Estado de Derecho y cuál es la dimensión que adquiere en el Estado Social de Derecho. En esto, pues, la doctrina ha sido categórica en señalar que la prueba cumple básicamente tres funciones: una función humana, una función social y una función jurídica. Pero es sin duda en el concepto de función jurídica donde concurren, a mi juicio, de manera coetánea los dos presupuestos fundamentales sobre los cuales se movió la concepción de la prueba en el Estado de Derecho. En esto voy a tomar como punto de partida el contenido del artículo 26 constitucional anterior, que, si uno analiza su contenido, descargaba en 4 garantías procesales fundantes de todo modelo de organización, no solamente política, sino también judicial: la garantía del juez natural, la garantía de las formas propias de cada juicio, la garantía de la preexistencia de la conducta y naturalmente la garantía de la favorabilidad. No aparecía por ningún otro escenario referente alguno a otra garantía que no fueran esas 4. ¿Y por qué tengo que aludir a esta categoría? Porque
Cuando la Corte, en ese entonces que era la Corte Suprema de Justicia, quiso explicar la naturaleza de la prueba desde el contexto constitucional, siempre la apalancó de manera indirecta a la luz de la garantía de las formas propias de cada juicio. Para que los estudiantes comprendan el alcance de esta información, es la razón del por qué entonces la prueba siempre fue explicada a la luz de la teoría de los actos procesales, en donde, permeada por el principio de la legalidad, el control que existía sobre ella se movía dentro de los mecanismos de supresión de las nulidades procesales. Y esto lo afirmo porque ya vamos a ver cómo en la nueva visión constitucional el derecho a la prueba cambia no solamente desde la perspectiva del mecanismo de protección constitucional, sino también que incide en la manera como se va a concebir en el proceso. Ya sabemos que históricamente se ha considerado que la prueba forma parte de las denominadas ciencias reconstructivas en la medida en que desde la perspectiva del procedimiento probatorio ella permite la reconstrucción fáctica que va a servir como soporte al funcionario judicial o administrativo para la toma de decisiones. O sea, en otras palabras, se mueve dentro del contexto de ritualidad garantizadora. ¿Qué pasa con la Constitución de 1991? Pues si uno revisa el contenido del artículo 29, pues básicamente tienen que entender el por qué esa visión cambia y por qué hoy en día la doctrina especializada habla de la constitucionalización del derecho a la prueba. Y la razón es la que uno evidencia en el inciso cuarto de ese artículo constitucional. Y es porque, en efecto, ese artículo trae 3 referentes expresos a la prueba. Eso no existía antes, por eso se explicaba desde la perspectiva de las formas propias de cada juicio. ¿Cuáles son esos referentes? El derecho a aportar pruebas, el derecho a controvertirlas y tal vez lo más importante de ese articulado, la previsión contenida en el inciso final del artículo 29 que señala que es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación del debido proceso. Y eso ya nos lleva a una segunda afirmación. Colombia da un salto cualitativo en la concepción propia de las formas de cada juicio o ritualidad garantizadora que caracterizó la prueba para posicionarla a nivel de un derecho fundamental que es el derecho a la prueba. ¿Y qué connotación va a tener esto? Ya vamos a mirar desde la perspectiva constitucional cómo entonces se amplía el espectro de los mecanismos de protección en punto de la afectación de este que constituye, a mi juicio, el derecho fundamental más importante visto desde la perspectiva del proceso, que es precisamente sobre el cual se soporta el sentido de las decisiones. En ese contexto, entonces, en Colombia comenzó a hacer también carrera en esta nueva visión constitucional, 2 categorías a las que ha aludido con frecuencia la jurisprudencia: el concepto de debido proceso general y el concepto de debido proceso probatorio. ¿Y por qué estas categorías son importantes? Porque la Corte permite entonces escindir las garantías típicas o tradicionales del modelo de todo proceso o toda actuación judicial que se mueve entonces dentro de las tradicionales 4 conocidas a las que aludía, pero que además insertan otras que estaban permeadas en todo el ordenamiento procesal, especialmente en el ámbito penal, para afirmar que hoy, sin duda, ese debido proceso general está integrado por no menos de 20 garantías, prerrogativas y beneficios. Pero más allá de ello, es porque la misma Corte ha insertado la categoría de debido proceso probatorio. Y este concepto de debido proceso probatorio, visto desde la perspectiva reformadora que existe actualmente en Colombia, permite entonces la materialización del procedimiento probatorio a partir del respeto de los 6 principios rectores que históricamente han concebido el modelo por audiencias, o como plantea nuestro compañero Marco Antonio, el derecho a la audiencia. En ese contexto, entonces, van a fluir con claridad categorías como, por ejemplo, el principio de la publicidad, el principio de la inmediación, el principio de la contradicción, el principio de la concentración, el principio de la oralidad, que fue la que marcó toda esta pleyada normativa que ha existido en Colombia en los últimos 15 años, y naturalmente el principio de la legalidad. Si nosotros entonces analizamos estas categorías principialísticas desde la actividad probatoria, podemos entonces llegar a una siguiente conclusión. La garantía procesal de las formas propias de cada juicio, que caracterizó el modelo probatorio antes de 1991, no es excluyente
con la garantía procesal que a mi juicio adquiere el carácter de la prueba de vida. Porque en efecto el inciso final de ese artículo 29 sanciona de manera radical el acto probatorio en cuya producción se hubiesen afectado garantías fundamentales o derechos fundamentales, como lo ha reiterado la Corte. Y eso lleva entonces a una siguiente dimensión. ¿Cuál es el contexto entonces en el que se movería el derecho a la prueba? La Corte Suprema de Justicia, en un pronunciamiento que data del 28 de junio de 2005, enfatiza algunas aristas que caracterizan este derecho a la prueba y que son las que evidentemente se pueden deducir del contenido de ese artículo 29 en cuestión. El primero, el derecho a hacer efectivas las oportunidades para aportar o solicitar pruebas. En segundo lugar, implica ese derecho a la prueba la posibilidad de contar con un plazo razonable para que sean admitidos aquellas pruebas que resulten pertinentes y conducentes y naturalmente útiles, es decir, recoge la jurisprudencia lo que tradicionalmente se han conocido como los requisitos intrínsecos del acto, que al decir de la doctrina también se comportan como unos límites, que sería la parte de cierre de mi conferencia. En tercer lugar, les señalaba el de contar con unos plazos razonables que permitan la materialización de la prueba y obviamente, que es tal vez lo más importante, el derecho a la prueba se hace efectivo cuando se recauda de manera material y efectiva la prueba. No se agota con el simple hecho de decretarla, que era la noción clásica de las formas propias de cada juicio. Y finalmente, como quiera que toda decisión debe estar apalancada en pruebas regular y oportunamente allegadas, como lo soporta el principio de la necesidad de la prueba, pues básicamente impone que éstas sean recaudadas en el cabal respeto de derechos fundamentales y garantías procesales. Por lo tanto, lo que tradicionalmente se conoció como elementos del acto probatorio, es decir, el elemento subjetivo, los sujetos que tienen vocación probatoria, el elemento objetivo, es decir, los hechos sobre los cuales se despliega la actividad probatoria y naturalmente el procedimiento probatorio, que recoge entonces los postulados sobre los cuales se mueven las ciencias reconstructivas: investigación, recaudo, aseguramiento, presentación, decreto y práctica, articulan de manera armoniosa con esta nueva categoría que la doctrina ha denominado el derecho fundamental a la prueba. ¿A qué tipo de prueba? A la prueba de vida. Por lo tanto, la licitud del acto probatorio tendría entonces dos dimensiones, y así lo señaló la Corte, especialmente en una sentencia que más adelante identificaré en punto de determinar cuáles fueron las líneas que se han trazado en Colombia, especialmente en relación con los regímenes de supresión probatoria. Es decir, para los estudiantes, en qué eventos debe ser suprimida de la actuación procesal una prueba. Y esto básicamente porque en la nueva dimensión constitucional Colombia cambió también de manera cualitativa la concepción. Hasta antes del 91, en la medida en que la prueba formaba parte de la ritualidad garantizadora, los mecanismos de supresión probatoria era el de las nulidades procesales. Por eso era normal que el artículo 140, por ejemplo, sexto, identificara que solamente el proceso era nulo en parte cuando se permitía la oportunidad para aportar o para practicar pruebas, porque toda ella se movía dentro del escenario propio del derecho de contradicción. Pero este escenario cambia de manera significativa cuando la Corte, a propósito de una postura que a mi juicio marca el momento temporal a partir del cual hace carrera en Colombia el concepto de regla de exclusión, que es la sentencia SU 159 de 2002, históricamente conocida como la sentencia del miti-miti. Entonces, cuando uno verifica esta concepción, puede identificar tres límites en relación con un derecho a la prueba, porque la Corte también ha dicho que no es un derecho absoluto. El primer límite tiene que ver con los límites de carácter extrínseco, es decir, las formalidades procesales. Fíjense que estos límites reafirman que desde ningún punto de vista se puede desatender las formalidades que no tienen que convertirse en meras ritualidades, porque en eso el Código también amplió el espectro, especialmente en punto de las categorías de las nulidades procesales. Me refiero a las nulidades de carácter legal y las nulidades de carácter supralegal. En segundo lugar, están los límites de carácter intrínsecos, que son los que marca el juez cuando de decretar las pruebas pedidas por las partes se trata. Es decir, lo que tradicionalmente se conoce como la pertinencia, la conducencia, la utilidad y la ausencia de prohibición legal. Pero más allá de esta categoría, lo que realmente resulta importante es concluir
que el concepto de ilicitud probatoria en Colombia se ha movido en dos grandes tendencias o regímenes de supresión, que es lo que se conoce como el régimen de las nulidades procesales y el régimen de la regla de exclusión. Me di a la tarea de identificar algunos de esos pronunciamientos para identificar el acerto de esta manifestación, y básicamente se encuentran en Colombia tres pronunciamientos que permiten identificar que siempre Colombia quiso moverse dentro del régimen de las nulidades procesales cuando se trataba de ilicitud probatoria. Me refiero a la sentencia C-150 del 93, que amplió el concepto de nulidad legal al concepto de nulidad supralegal, la sentencia C-491 del 95, que le quitó le dio el carácter amplísimo al concepto de nulidad legal y supralegal cuando se ocupó de la constitucionalidad del artículo 140 en la frase solamente, y la sentencia C-472 del 97, que marca básicamente una excepción al concepto de nulidad de pleno derecho en el entendido de que debe haber siempre un pronunciamiento de fondo por parte de la autoridad judicial. En tanto que después del 91 es sin duda la sentencia S-259 de 2002 la que marca el régimen de la regla de exclusión de prueba ilícita, que es la lectura con la que se tiene que dar a este inciso final. Esta afirmación entonces permite reafirmar que los mecanismos de protección en los que se mueve la actividad probatoria son de dos órdenes: uno de naturaleza legal y una segundo que es de naturaleza constitucional. Y aquí es donde viene el carácter fundante del derecho fundamental de la prueba. ¿Por qué? Porque los mecanismos de protección legal propios del ámbito de proceso se mueven dentro del ejercicio del derecho de contradicción a través de los recursos ordinarios, reposición vía apelación o casación cuando la causal se invoca en punto de la violación indirecta de la norma sustancial por errores de hecho o errores de derecho. Pero si uno lo verifica desde la perspectiva constitucional, aparece sin lugar a dudas uno de los logros más importantes del modelo constitucional, y es en efecto la acción de tutela. Cuando quiera que existe dentro de la actuación procesal una afectación de derechos fundamentales o garantías procesales que conlleven a lo que la misma Corte ha denominado como los defectos o requisitos de procedibilidad, el defecto fáctico, que se mueven dentro de una dimensión positiva y una dimensión negativa. Concluyo diciendo, porque ya me hicieron el llamado formal, que la dimensión negativa, señores estudiantes, como requisito o presupuesto para instaurar una acción de tutela contra una decisión judicial en punto del defecto fáctico, opera cuando el juez en punto de la decisión entra a un terreno de suposición, es decir, da por probado un hecho sin que exista la prueba, o por omisión, es decir, que no obstante estar la prueba en la actuación, no la pondera. Y concluyo diciendo una dimensión de orden positiva que se traduce sin duda en una valoración inadecuada de la prueba, y tal vez lo más importante de este postulado, el valorar prueba ilícita. La prueba ilícita no es vinculante, por lo tanto los mecanismos de protección de rango constitucional permiten su amparo a la luz de la acción de tutela. Les quedo altamente agradecidos por la atención. Muy buenas tardes.